Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos.
viene, viene y vendrá de uno por uno para hacernos partícipes de su amor. Él es aquel que nos consuela, que nos renueva la esperanza y que nos hace un llamado al tiempo de continua conversión. Agradecidos por juntar con una sola alma y un solo corazón, iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Canta la Nochebuena, canta y no llores, es Navidad. Canta por todo el mundo la buena nueva que se nos da. Canta la Nochebuena, canta y no llores, vuelve a cantar. Canta por todo el mundo porque ha llegado la Navidad. Canta por todo el mundo porque ha llegado la Navidad. Hoy es la Nochebuena, hoy es la noche del amor. Noche en que ha nacido sobre unas pajas el Señor. Hoy es la Nochebuena, noche sin penas ni dolor. Suenen cantos de gloria para cantarle a nuestro Dios. Canta la Nochebuena, canta y no llores, es Navidad. Canta por todo el mundo la buena nueva que se nos da. Canta la Nochebuena, canta y no llores, vuelve a cantar. Canta por todo el mundo porque ha llegado la Navidad. Canta por todo el mundo porque ha llegado la Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor, que se ha manifestado a todos los pueblos y ahora viene en medio de nosotros, esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos acompañados siempre por su gracia. Ese Dios que se ha manifestado a todos los pueblos y que viene a nuestro encuentro también en esta manifestación profunda para nuestra vida, para nuestro vivir de todos los días. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concede, Señor, a tu pueblo que ilumine nuestros corazones para que a través de las tinieblas de este mundo podamos llegar a la patria de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como los comandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os guiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del Anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues que ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios, y lo habéis vencido, pues Él que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te daré en herencia a las naciones, voy a proclamar el decreto del Señor. Te daré en herencia a las naciones, voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he encontrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia a las naciones, voy a proclamar el decreto del Señor. Y ahora, reyes, sed sensatos y escarmentar, los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidlo en el monte, temblad. Te daré en herencia a las naciones, voy a proclamar el decreto del Señor. El niño Dios ha nacido en Belén. Aleluya, aleluya. Quiere nacer en nosotros también. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Solo los pobres y humildes lo ven. Aleluya, aleluya. Solo el amor nos conduce hasta Él. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Hay en los cielos mensajes de paz. Aleluya, aleluya. Para los hombres de fe y voluntad. Aleluya, aleluya.
aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Yagüero Batalla Jovina lleva este año 2021. La palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro. La lectura que hemos escuchado desde la primera carta que escribe San Juan, ¿verdad?, a esta comunidad, recordemos, de la comunidad ad intra y la comunidad ad extra. Es la situación, ¿verdad?, en la que está viviendo estos primeros seguidores, la iglesia, que forman verdaderamente y reflexionan desde una tradición, la tradición del Antiguo Testamento, ciertamente, como comunidad, donde ellos descubren y ven que en la persona de Jesús se está cumpliendo lo que Dios había prometido. Y entonces les dice: que nadie les engañe, queridos hermanos. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. ¿Por qué Juan es tan exigente, queridos hermanos? Porque justamente muchos que estaban dentro de esa comunidad judeo-cristiana estaban comenzando a abandonar el cristianismo, como tantas veces hoy suceden con nuestras sectas o con los protestantes, ¿verdad?, que van saliendo, ¿verdad?, de la comunidad, pero justamente por otros intereses. Y es eso lo que Juan, entonces, fíjense que esto ya sucedía en las primeras comunidades cristianas, ¿eh? No pensemos que eso es desde ahora. No pensemos que esto comienza desde Lutero en el año 1500. Eso ya es entonces muy posterior. Y lo que hoy tenemos, ¿verdad?, que pululan, ¿verdad?, sectas pululan, entonces carpas, como decimos nosotros, es justamente ante esta situación que está echando en cara ya Juan a la primera comunidad cristiana. Que nadie les engañe, queridos hermanos. Y dice: quien obra la justicia es justo. Es decir, buscar la justicia quiere decir entender verdaderamente la manifestación, lo que Dios trajo al mundo, lo que Dios enseñó al mundo, lo que Dios trajo con su encarnación, cómo Dios se ha manifestado y cómo Dios se ha dado a conocer. Y la justicia entonces es la madre y la definición máxima de Dios. Por eso nos llama a la justicia. Quien comete el pecado, sin embargo, para Juan, fíjense, es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. ¿Por qué utiliza esta palabra diabolos? Porque la palabra dia quiere decir cortar, dividir. El diablo que decimos nosotros, es justamente el que divide, queridos hermanos. Entonces, por eso Juan le llama diablo a todo aquel que se separa, a todo aquel que divide, a todo aquel entonces que busca simplemente su interés, aquel que está poniendo el obstáculo. Ese es el diablo, ¿entienden? Entonces, por eso Juan es muy duro, atención, En estos días vamos a escuchar, la primera carta de Juan es durísima, durísima, porque justamente se está lanzando y le está hablando a la comunidad ad intra, a los cristianos, a los que estaban dentro de la iglesia. Les está advirtiendo y les está diciendo: atención, no se dejen engañar.
Porque ¿verdad? Que son sectarios. Muchos entonces que protestan, eso es lo que está queriendo decir, contra los principios y los mismos valores del Evangelio. Y entonces el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Pero al final, ¿qué estamos haciendo nosotros, verdad? Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? En la medida en que nosotros verdaderamente permanecemos unidos, también San Juan, capítulo 15, cuando habla, ¿verdad?, de la vid, de la viña, cuando nos habla entonces de permanecer unidos, como el sarmiento, ¿verdad?, que tiene que estar al tronco unido, justamente eso es lo que San Juan aquí está lamentando, ante esa situación de separación y de división que están haciendo muchos hermanos. Y por lo tanto están haciendo comunidades sectarias. Para solucionar este problema miremos desde el Evangelio, porque justamente aquí encontramos lo opuesto. Dos que estaban con Juan el Bautista que no conocían aún a Jesús. Pero entonces el cristiano, el que sigue verdaderamente al Señor, es el que apunta como Juan el Bautista y entiende que Él es el Mesías. He ahí el Cordero he ahí, vayan ahí. Por favor, sigan verdaderamente al Señor, aquí está Jesús. Y entonces despierta ese interés y estos dos discípulos, el número 2, ya sabemos que en la cabalística, numérica, bíblica, el número 2 quiere decir la comunidad. Entonces estos dos, esta comunidad va detrás de Jesús. Jesús es el que se interesa y el primero que nos dice, ¿qué buscan? ¿Por qué vienen detrás de mí? Va la peusea en síntesis. Y desde ahí entonces, ante esta pregunta retórica, evidentemente, de parte del Señor, que nos lanza esa pregunta y nos dice, ¿por qué están siguiéndome? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Es por tus intereses económicos? Entonces preferís hacerte una secta. Entonces lanza esta pregunta y nos dice, ¿por qué nosotros nos hacemos verdaderamente cristianos? ¿Por qué nosotros estamos en la iglesia? ¿Por qué nosotros reflexionamos desde una tradición de aquellos que han vivido profundamente con el Señor y que nos transmiten hoy su Evangelio? Pregunta retórica que tenemos que responder cada uno de nosotros. Y ahí ellos entonces dicen, Señor, queremos conocerte. ¿Dónde vives? Significa eso. Y ante esta linda respuesta, el ¿dónde vives? Es decir, queremos conocerte, Señor, la respuesta de Jesús aún es mucho más elegante y mucho mejor y mucho más lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente le está diciendo, Peyuja Pejesha. La experiencia que tenemos que hacer es una experiencia personal con el Señor. Si nosotros no hacemos esa experiencia personal, oye, entendaye, mapa peñan de yara, no nos va a servir para nada. Porque entonces no vamos a llevarlo a la profundidad. Cuando vengan los vientos, cuando vengan los huracanes, cuando vengan entonces las aguas que embisten contra nuestra construcción y nuestra vida cristiana, si es simplemente una construcción sobre arena, se cae la casa, se cae nuestra fe. Y entonces por eso esa primera lectura, como les decía, Juan nos dice que nadie les engañe. Para eso tenemos que formarnos, para eso tenemos que conocer verdaderamente al Señor, para eso tenemos que experimentarlo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención de los alumnos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, por la iglesia, para que sea mensajera de amor y unidad para la humanidad de hoy. Oremos. Escúchanos, Señor, por las familias paraguayas, para que haya la paz, el respeto del camino. Oremos. Escúchanos, Señor, por lo que en sus hogares sufren diversos tipos de violencia. Oremos. Escúchanos, Señor, por nosotros, para que imagen de la Sagrada Familia aportemos positivamente a la vida comunión de los demás. Oremos. Escúchanos, Señor.
Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte aquí en público y también aquellas súplicas que nosotros tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espigas y pan dorado, te traigo en este hallacá. Racimos de dulces uvas que arranqué de mi parral. Recibe la humilde ofrenda que dejo sobre tu altar. Conviértelo en tu cuerpo y sangre, niño Jesús. Conviértelo en tu cuerpo y sangre, niño Jesús. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos para esta Eucaristía, en la que se realiza un glorioso intercambio, a fin de que al ofrecerte tus propios dones, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra frágil condición humana, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, hosana en lo más alto de los cielos. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío
y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, nos atrevemos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A Belén se va y se viene por caminos de alegría.
y Dios nace en cada hombre que se entrega a los demás. A Belén se va y se viene por caminos de justicia, y en Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. Lo esperaban como rico y habitó entre la pobreza. Lo esperaban poderoso y un pesebre fue su hogar. Lo esperaban un guerrero y fue paz toda su guerra. Lo esperaban rey de reyes y servir fue su reinar. A Belén se va y se viene por caminos de alegría, y Dios nace en cada hombre que se entrega a los demás. A Belén se va y se viene por caminos de justicia, y en Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. Lo esperaban sometido y quebró toda soberbia, denunció las opresiones, predicó la libertad. Lo esperaban silencioso, su palabra fue la puerta por donde entran los que gritan con su vida la verdad. A Belén se va y se viene por caminos de alegría, y Dios nace en cada hombre que se entrega a los demás. A Belén se va y se viene por caminos de justicia, y en Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia de estos sacramentos fortalezca cada día más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana y verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Recogido tu rebaño,
¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traéis? Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traéis? Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traéis? Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traéis? En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Excelso
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe, quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser al salto. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos, una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres te acepta su más bella creación, su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama, ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre. Es que la calle es tan oscura y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Yeah. La situación está fuerte, mi gente.
Mi calle más oscura y mi bloque más caliente. La maldad anda buscando a quien pegarle los dientes. Y es que son muchas las promesas, pero ya el tipo es presidente. Muchos los desempleos, pero los puntos no pierden sus clientes. Y el por culpable paga muchos inocentes. Ella solo dice ser, oye, un adolescente. Y no se quiere hacer responsable de lo que habita en su vientre. O no se ayuda, se graban los crímenes y la muerte. Más importante es un like que ayudar al pariente. Fulanito se cree Escobar, es un demente. Pero para él no existe cárcel, sigo de un teniente pendiente. Que hasta la música contamine el ambiente. Crece la corrupción y los políticos solo mienten. Hay una ola de crimen y ya es suficiente. Solo Jesús puede salvarnos de esta corriente. Es que la calle está oscura, la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Oye, otra noticia en mi teléfono. Asesinaron a 40 en el medio de un concierto. Un chamaco se mató, no comprendieron su sufrimiento. Se burlan del inmigrante por tener acento. La cosa es tan difícil cada día. Hoy el joven se influencia en tanta tontería. Su confianza la ponen en la brujería. Se conforma aunque todo sea una monotonía. En mi calle yo no veo el progreso. Aquel niño que corría hoy en día está preso. La niña sin dinero se vende por sexo. A David lo encontraron en una esquina tieso. El sentido común ha desaparecido. Ya nadie ayuda a nadie, todos quieren grabar un en vivo. Nuestra generación está de madre, te lo digo. Padre, ten piedad, por favor, yo te lo exijo. Es que la calle está oscura y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo? Yeah. ¿Hasta cuándo? Me pregunto por qué la gente se hace la indiferente. Tantas cosas que hoy están pasando y parece que ni lo sienten. Oye, dime dónde vamos a parar. Reflexión, esto tiene que terminar. El aborto hoy es como algo normal. La corrupción va comiéndose el sistema. El dios dinero gobernando las banderas. Y la codicia va agrandando las fronteras. Es que la calle está oscura y es que la vida está dura. Tanta gente al borde de la locura. Es que la situación está fuerte. Tanta droga, tanta muerte. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman.
se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne.